profundicemos en el tema, hagamos un balance. Le agradezco mucho a Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior del Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos acompaña en esta tarde. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Magda, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Platícanos, por favor, ya se está cumpliendo un año de la entrada en vigor de este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es el balance que se puede hacer hasta este momento? Pues mira, precisamente cumplimos un año complicado. Nadie podía prever en el momento de la firma del tratado hace ya un par de años que el primer año iba a ser tan complicado, ¿no? En una situación de pandemia, de crisis económica, sanitaria a nivel global, con pausas muy importantes en la mayoría del mundo en las cadenas productivas, ¿no? Y lo que hemos visto es cierto que en el grande esquema un año es poco, no podemos ver los beneficios completos de la firma del TEMEC todavía, pero lo que vimos ahorita en este año es que sí nos ayudó. En particular, el tener y mantener esta relación privilegiada comercial con Estados Unidos y con Canadá nos ayudó muchísimo, porque la realidad que hemos visto es que en el proceso de recuperación económica de México, el sector externo, las exportaciones del país, las cuales van principalmente dirigidas a Estados Unidos, han sido el principal motor, ¿no? A diferencia de otros motores económicos como el consumo privado o la inversión, las exportaciones son las que han permitido dar un impulso importante a la recuperación, y sectores que están ligados altamente con las exportaciones del país, como el agrícola y principalmente las manufacturas, han sido de las más rápidas en recuperarse, a diferencia de otros sectores de la economía mexicana. Entonces, ahorita en balance, el comercio se vio beneficiado por haber reafirmado esta relación comercial tan importante entre los tres países de América del Norte, y a futuro lo que falta ver es si vamos a hacer lo necesario para aprovechar el resto de las oportunidades que el TEMEC nos da, ¿no? Nos da muchas oportunidades de modernizar nuestra economía, de mejorar la situación en el mercado laboral, de tener un capital humano mucho más hábil tecnológicamente y moderno. Entonces, el primer año va bien, nos fue de utilidad en el contexto de una crisis fuerte económica, pero Claro. es apenas el principio. Oye, Ana, dime una cosa, ¿y se está implementando adecuadamente? Porque justo lo acabamos de ver con Ignacio Tapia, ¿no? Pues este caso de las broncas que nos estamos aventando ya con algunos sindicatos, el caso de General Motors, otro más con Trionex en Tamaulipas. ¿Qué nos dices de eso? ¿Hay una implementación en tiempo y forma como lo marca este tratado? Hay pendientes, todavía hay pendientes muy importantes. Uno de los pendientes más grandes es el que mencionas, el del mercado laboral, porque más allá de tener orden y de tener acceso a votaciones libres y de tener un cumplimiento real de los derechos laborales en México, lo cual desde antes de la crisis ya era un tema que traíamos ahí, pues medio rezagado. Hay cosas que México todavía tiene que hacer para cumplir totalmente las reglas del TEMEC, lo cual es fundamental para poder aprovechar las oportunidades que los da, ¿no? En términos del mercado laboral, ya se hicieron algunos cambios en la regulación, pero estos tienen que ser implementados, y la realidad es que todavía hay mucho camino por recorrer ahí. Hay temas de juntas sindicales, hay temas de derechos laborales, hay temas de salario. Entonces ahí hay un pendiente, y otro pendiente muy importante es el de no romper reglas establecidas en el TEMEC en términos de competencia y apertura del mercado energético, ¿no? Este es un problema que hemos visto ya a lo largo de los últimos años en la actual administración, que ha implementado algunas medidas que precisamente buscan dar privilegio a empresas públicas como la CFE en detrimento de otros competidores del sector, ¿no? Entonces, por ahí, tema energético, tema del mercado laboral, tema de cumplir las reglas del capítulo anticorrupción, todos esos son temas que tenemos que ir ajustando, y que la realidad es que si no los cumplimos y los ajustamos adecuadamente, no vamos a poder continuar con la relación privilegiada que tenemos. Oye, qué bueno que tocas este tema de que finalmente México ha ido cambiando las reglas a mitad del camino, y que sabemos que ahora es también una de las reformas pendientes del presidente para la segunda parte del sexenio, ¿no? ¿Qué me dices de todo esto y de la actitud que podría tomar o de la actitud que podrían, y déjame pluralizarlo, tomar tanto Estados Unidos como Canadá frente a este cambio de reglas en medio del proceso? Estamos viendo que ya en el 7 de julio, si no me está fallando el dato, lo acabo de comentar hace un momento, viene una reunión importante, una reunión de alto nivel para poder hacer un balance de cómo está funcionando el Tratado de Libre Comercio, y sin duda este será uno de los temas que se ponga sobre la mesa. Efectivamente, y para Estados Unidos en particular, el tema del mercado laboral es muy importante. Incluso recientemente anunciaron un apoyo económico destinado precisamente a lograr que México cumpla lo requerido en términos de reforma laboral
para principalmente acercar los derechos de los trabajadores mexicanos a los que se dan en Estados Unidos, ¿no? Pensar en que los salarios se igualen es una irrealidad ahorita, es poco realista, pero sí tienen ellos muy en la lista de prioridades el hecho de que México mejore las condiciones laborales para que pueda ser más competitivo con Estados Unidos y pues el terreno esté más igualado entre los tres países, ¿no? Ellos van a estar ejerciendo mucha presión en ese tema, en el cumplimiento de derechos laborales, en el funcionamiento adecuado de las juntas de solución de controversias, en la libertad sindical. Todo eso va a estar en la lista de prioridades de Estados Unidos y no podemos ignorar eso. Oye, Ana, platícanos una cosa, ¿de qué forma ha impactado este tratado comercial en el mercado interno? Porque ahora nos platicabas acerca de las exportaciones y dices, bueno, a ver, parece que las exportaciones, y si me permites expresarlo de esta forma, nos salvaron el pellejo, ¿no? Ahora en medio de la pandemia y demás. Pero ha sido un sexenio perdido también en materia de inversión. Leía hoy la columna de Enrique Quintana y él decía en esa columna que la inversión fija bruta realizada durante el primer trimestre de este año es comparable con el mismo periodo, sí, pero de 2010. Entonces, ¿qué hay respecto a estos dos temas fundamentales? Por una parte, el mercado interno, ¿qué tanto ha servido el tratado para poderlo impulsar? Y por el otro lado también, pues esta parte de la inversión externa hacia nuestro país. En términos del mercado interno, realmente ahí el camino es un poco más largo, ¿no? Más a largo plazo, porque para impulsar el mercado interno principalmente necesitas incrementar los ingresos de las personas y eso va de la mano de los empleos, de los salarios que las personas tienen y eso es algo que ha sufrido mucho ahorita en el contexto de la crisis, ¿no? Los ingresos no se han recuperado, el consumo está disminuido y el motor de la demanda interna del país está muy debilitado. Entonces ahí principalmente lo que hemos visto es una debilidad y todavía no se nota algún impulso como el que podría existir en el mediano plazo de que cumplir las reglas del TEMEC lleve a un incremento salarial en México, lo cual lleve a un poder mayor adquisitivo en las familias del país. No hay todavía falta, eso es una oportunidad que todavía no hemos podido aprovechar, en parte por el tiempo y en parte por la falta de cumplimiento total de las reglas establecidas, ¿no? Y Leo, el otro tema que dices de la inversión es un tema que ya hemos platicado mucho los analistas económicos, está debilitado en México, la inversión es un foco rojo ahorita, porque en parte hay una percepción de que no hay certeza jurídica, no hay confianza en que las inversiones se puedan llevar a cabo en México y se vayan a cumplir al 100%, ¿no? Particularmente en el sector energético, ahí hay muchas acciones, particularmente por el gobierno federal, que han puesto en duda que las inversiones que llegan puedan prosperar, ¿no? Entonces, ahí mucha parte es que el gobierno genere el entorno adecuado para atraer inversión y eso nos permita detonar todavía más beneficios derivados del TEMEC. Bien, ya para que podamos concluir, Ana, dentro también de este cambio de reglas y que no nada más compete a la parte energética, también vemos un cambio de reglas de carácter medioambiental. ¿Qué nos dices de esto? ¿Podría llegar a generar también un punto de fricción, pero en este caso directamente con Estados Unidos, por la política que trae Joe Biden en ese sentido? En efecto, ahí es un choque casi total en las prioridades del gobierno federal de México y el gobierno federal de Estados Unidos. Estados Unidos se está concentrando más en impulsar energías limpias, en impulsar energías novedosas que sean menos nocivas para el medio ambiente y México, como sabemos, está más concentrado en energías más viejas, si lo queremos decir así, petróleo, carbón. Entonces ahí es importante ajustarlos también porque puede llegar a generar conflictos. Ahorita no es el primer tema como el laboral que está en la lista de Estados Unidos, pero definitivamente está en la lista y definitivamente tiene el potencial de convertirse en un tema árido, ¿no? Entonces ahí hay mucho que México tiene que hacer para modernizar su sector económico, su economía y sus prioridades en términos energéticos, tecnológicos y más. No, bueno, sí, por supuesto, además de todos los problemas que en este momento venimos arrastrando todavía a nivel interno y que también van de la mano con la recuperación económica. Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer conversar contigo. Gracias, Magda. Gracias por la invitación. Espero que nos volvamos a ver aquí pronto para platicar.